Acá tenemos un ejercicio del capítulo de derivada direccional y gradiente. Y bueno, lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho, lo que hemos venido haciendo en los otros ejercicios, o sea, hacer un ejercicio integral en el cual, dado una determinada función, ustedes pueden apreciar que es una función de tres variables independientes, u función de x y z, nos piden averiguar en el punto P sub 0 de coordenadas menos 1, 1 y 3. Nos piden calcular las dos cosas, o sea, piden calcular la derivada direccional, o sea, la derivada de u respecto a una determinada dirección S, y también nos piden el gradiente del vector u. Vamos a aprovechar para recordar un poco un aspecto elemental de la parte teórica. La derivada direccional es una magnitud escalar. El gradiente es un vector y por lo tanto tiene módulo, dirección y sentido. Y además tiene una determinada interpretación, una determinada propiedad, mejor dicho, característica, cada uno de esas informaciones. Entonces, acá nos dicen que la dirección y sentido, bueno, nosotros habíamos visto la dirección y sentido cuando venía a través de un ángulo alfa, que era bastante fácil, por ejemplo, alfa igual a 30 grados, o nos podían decir, bueno, en la dirección y sentido de P a Q, donde hacíamos las coordenadas de Q menos las coordenadas de P, y llegábamos, en el caso de que fuesen solamente X e Y, y llegábamos a número de dirección. O por ahí nos podían decir, en la dirección y sentido del vector B o del vector S, que era, no sé, AI más BJ. Y si fuese en tres dimensiones, el dominio, más CK, donde I, J y K, marcado con el simbolito de vector, eran los versores, o sea, vectores unitarios. También habíamos visto otra forma de dar la dirección y sentido, que era a través de una recta tangente a una determinada superficie, a un determinado curva en un punto, aunque también podría ser una superficie en una dirección. Acá nos están dando de una forma distinta, y también lo agrego de esta forma como para ir ampliando todas, digamos, las alternativas en las cuales nos pueden dar en un examen. No es nada extraño porque en álgebra lo han visto, análisis 1 quizás también, en donde nos están diciendo calcular la derivada direccional en la dirección y sentido de la recta, y acá nos dan una recta que está definida según las ecuaciones paramétricas. Estas son las ecuaciones paramétricas de la recta. Entonces vamos a empezar primeramente buscando el valor de la derivada direccional. Lo que vamos a hacer primero es calcular esta recta, que está en su formato parametrizado, a ver si podemos determinarlo a través de sus números de dirección. Recuerden que estos primeros valores, esto es como decir x igual a x0 más a por t, y igual a y sub 0 más b por t, y z igual a z0 más c por t. Esto sería una recta que pasa por el punto P sub 0 de coordenada menos 1, 1, 3, menos 1, 1, 3, está parametrizado en t, y los números de dirección son a, b y c, que es lo que vamos a buscar. Lo que vamos a buscar serían esos números de dirección. Podría haber puesto b corta igual a, b y c. Bueno, entonces lo que vamos a hacer de acá, vamos a despejar t. Bueno, ya que estamos, vamos a despejar 2t. 2t pasa al otro miembro y acá queda menos x menos 1. Acá va a quedar que t
es igual a y menos 1. Y acá 2t nos va a quedar igual a x menos 3, z menos 3. Como para poder igualar todo, nada me prohíbe a mí multiplicar por 2 primer miembro, y si multiplico por 2 el segundo miembro también, para que no se altere la igualdad. Y de esta forma yo puedo decir, si los 3 primeros miembros son iguales, los 3 segundos miembros son iguales. Es decir, menos x menos 1, lo vamos a poner acá abajo, menos x menos 1 es igual a, acá podemos poner 2y menos 1 igual a z menos 3, ¿sí? Menos x menos 1, 2x menos 2y menos 2, 2y menos 2 igual a z menos 3. Esto nosotros también lo podemos expresar x más 1 dividido menos 1 igual a y menos 1 dividido 1 medio, ¿no? Porque esto es denominador de denominador, y acá tenemos z menos 3 dividido 1. Entonces acá tenemos, ya hemos pasado de la ecuación paramétrica de la recta a las ecuaciones, si se recuerdan, simétricas de la recta. Que esto lo vimos cuando desarrollamos el tema plano tangente recta normal. En este caso, bueno, sería una recta, no digamos recta normal, es una recta. En donde 1, menos 1 y menos 3 es un punto por el cual pasa la recta. Menos 1, 1, 3. Menos 1, 1, 3. Con signo cambiado, ¿no? Menos 1, 1, 3. Y menos 2, 1 y 2. Menos 1, un medio, perdón, ¿no? Menos 1, un medio, porque acá sería, habíamos despejado el 2. Los números de división serían menos 2, 1 y 2, pero también los proporcionales serían menos 1, un medio y 1, si dividimos todo por 2. O sea que podemos decir que los números de dirección son menos 1, un medio y 1. Eso sería A, B y C. Pero también puede ser, como tenemos un parámetro t, podría ser un múltiplo. O sea, podría ser menos 2, 1 y 2. Menos 2, 1 y 2. Entonces nosotros podemos ahí ya decir que ese vector, no lo vamos a llamar n porque parece normal si le decimos n. Vamos a ponerle vector, que serían los números de dirección, sería menos 1, un medio y 1. O 1 proporcional, o sea, menos 2, 1 y menos 1. Entonces de esa forma ya tenemos cuáles son los números de dirección que definen la dirección en la cual tenemos que calcular la derivada direccional. Bueno, parece un juego de palabras. Ahora lo que vamos a hacer es calcular las derivadas parciales, que nos va a servir tanto para el cálculo de la direccional como la del gradiente. Entonces vamos a calcular la derivada. Vamos a ponerlo así, en formato más simple. La derivada de u respecto de x. X lo tengo en el denominador. Yo podría exponer todo este denominador como numerador elevado a la menos 1. Entonces bajo el menos 1. Y dejo el denominador elevado a la menos 2. Por regla de la cadena tengo que hacer la derivada del argumento de lo que tengo dentro del paréntesis. O sea que acá vamos a tener 2x. Pero el z es una variable que trabaja como constante. Ahora vamos a hacer la derivada de u respecto de y. Bueno, en forma similar. Va a quedar menos, porque es el exponente de este paréntesis. Va a quedar el denominador exactamente igual que el anterior.
x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Y por regla de la cadena va a ser este exponente 2 por y z, que continúa trabajando hasta ahora como una constante. Y por último, la derivada parcial respecto de z, que acá sí la tenemos en el numerador. La derivada de z respecto de z es igual a 1. Entonces acá nos queda 1 dividido x cuadrado más y cuadrado. Así como está. Acá no tenemos que elevarlo al cuadrado. Ahora vamos a evaluar esto en el punto. Acá yo le llamé P, pero para mantener el hábito, M, porque es un punto que está en el espacio. Para M0, entonces vamos a tener menos 2 por menos 1 por 3 dividido, acá vamos a tener x al cuadrado, vamos a tener menos 1 al cuadrado, va a ser 1, más y al cuadrado va a ser 1, elevado al cuadrado. Entonces nos va a quedar este menos con menos, nos queda más, y queda 2 por 3, 6, dividido 2 al cuadrado, 4. O sea que en definitiva nos va a quedar 3 medios. Ese va a ser el valor de la derivada parcial de esta función en el punto M0. Ahora vamos a evaluar en M0 la segunda derivada. Vamos con negativo, 2, el valor de y es 1, el valor de z es 3. El denominador va a quedar exactamente igual, o sea, va a ser 1 más 1 elevado al cuadrado, va a quedar 4. Entonces acá nos va a quedar menos 6 dividido 4, o sea que en vez de ser 3 medios positivo, va a quedar 3 medios negativo. Y por último, si hacemos este M0, nos va a quedar 1 dividido x cuadrado más y cuadrado, va a ser 2. Acá no tenemos que elevar al cuadrado, así que ahí tenemos ya la expresión de las 3 derivadas parciales. Ya con esto nosotros podríamos efectuar el cálculo del gradiente. Lo podríamos hacer. El cálculo del gradiente, magnitud vectorial. Yo sigo insistiendo en esto porque siempre me sorprende en los exámenes algunas dudas. Entonces, el gradiente de U va, si ustedes se recuerdan, da igual, en este caso es U' de X, U' de X valuada en el punto, ¿no? Valuada en el punto M0 por el versor Y más la derivada respecto de Y valuada en el punto por el versor J más la última de las derivadas parciales, también valuadas en M0, por el versor K. Si nosotros reemplazamos esto, nos va a quedar 3 medios por el versor I menos 3 medios por el versor J más 1 medio por el versor K. Entonces, esta es una de las cosas que se piden y que son fundamentales. La expresión vectorial del gradiente. Está bien que esto también lo podemos expresar de esta forma, ¿no? 3 medios menos 3 medios, 1 medio. También puede ser expresado así, no es problema. Ahora lo que vamos a hacer es recordar un poco lo que era este vector. La dirección y sentido de este vector es lo que nos daba, es la dirección y sentido de máximo crecimiento de la función. Dirección y sentido opuesto, la de mínimo. Y la perpendicular, nula. ¿Ah? Ahora vamos a calcular el módulo del vector gradiente. El módulo del vector gradiente.
a través de Pitágoras, en este caso Pitágoras en 3 dimensiones. O sea que nos queda 3 medios elevado al cuadrado más menos 3 medios elevado al cuadrado más un cuarto elevado al cuadrado. Lo hacemos acá un poco como cálculo auxiliar improlijo, nos queda 9 cuartos más 9 cuartos más 1 sobre 16. Acá nos va a quedar 18 cuartos más 1 sobre 16. Para que queden semejantes las fracciones podemos multiplicar por 4 para dejar 16. 18 por 4, tenemos 18 por 2, 36, 72. Acá tenemos 72 más 1, 73 sobre 16. 73 sobre 16. Entonces esto va a quedar igual a la raíz cuadrada de 73 sobre 16. Ese es el módulo. Nosotros lo podríamos, si quisiéramos expresarlo, quizás en una mínima expresión, aunque bueno, mucho no nos va a agregar. Estoy casi seguro que 73 es un número primo, por lo tanto va a quedar raíz de 73 y acá va a quedar dividido, aplicando la extracción de factores, dividido 4. Entonces este es el módulo. El módulo del gradiente, ya está escrito acá, que es el valor máximo valor de la derivada direccional. Máximo valor de la derivada direccional. Bueno, tenemos que va a ser mayor de raíz de 73, va a ser mayor de 8. 8 al cuadrado de 64, pero bueno, 9 se nos va muy arriba. Supongamos un poco más de 8 dividido 4 va a ser un poco más de 2. La máxima pendiente que va a tener ese vector gradiente. Ahora, ¿en qué dirección es? O sea, ya tenemos presión vectorial, módulo y ahora falta dirección y sentido. Como es en R3, nosotros lo que vamos a hacer es calcularlo no a través de tangentes, sino a través de los cosenos directores del vector. Entonces vamos a hacer el coseno. Se recuerdan que nosotros habíamos reservado, aunque no es obligatorio, lo estoy haciendo acá por una cuestión de orden y de organización, el ángulo gamma para la definición del gradiente, para la definición, digamos, como ángulo reservado al momento de tener que definir el ángulo que forma el gradiente con los semiejes. Entonces lo vamos a hacer a través de los cosenos directores. Coseno de gamma x es igual al cateto adyacente, que es en la dirección x, que sería 3 medios. Entonces vamos a poner 3 medios, dividido la hipotenusa. Y la hipotenusa es raíz de 73 dividido 4. Entonces acá simplificamos este 1 porque es un medio, y acá nos queda 2 porque es un extremo. Entonces nos va a quedar 2 por 3, extremo por extremo, 6 sobre raíz de 73. Ese sería el valor del coseno director. El arco cuyo coseno es 6 sobre raíz de 73, o su expresión racionalizada, nos va a dar el ángulo gamma x que forma el vector gradiente respecto al semieje positivo x. Si aprovechamos acá y ponemos el coseno de gamma i, va a ser igual ahora menos 3 medios, o sea, podemos poner acá menos 3 medios dividido, bueno, en definitiva, si este es 3 medios y este es menos 3 medios y el denominador sigue siendo la misma hipotenusa, acá nos va a quedar menos 6 dividido raíz de 73. Ese va a ser el otro coseno director. Y para finalizar, el coseno director, ahora respecto del eje Z, va a ser igual a 1 medio dividido raíz de 73 dividido 4. Acá simplificamos y esto nos va a quedar
1 por 2 nos queda 2 dividido raíz de 73. Entonces de esta forma tenemos los tres valores, 1, 2 y 3, que son los cosenos directores del vector gradiente. El arco cuyo coseno son esos tres valores son los ángulos que forma el vector gradiente con cada uno de los tres semiejes positivos cartesianos. Entonces tenemos expresión algebraica, módulo, dirección y sentido. Lo único que quedaría es graficarlo, pero el gráfico en R3, porque es ahí donde tenemos el dominio, bueno, se puede complicar un poco y por ahí podemos prescindir de en cuanto a solicitarlo. Ahora vamos a la última parte, que no necesariamente tiene que ser la última parte, sino que podemos continuar con el tema del cálculo de la derivada direccional. Todo lo que está en azul lo hicimos como datos correspondientes al gradiente. Ahora, si ponemos derivada direccional, según la dirección, bueno, no importa porque no le puse ninguna dirección, derivada direccional, recuerden que tenemos dos formas de hacerlo. Tenemos la derivada de u respecto a esa dirección S, va a ser igual. Si vamos por la definición, habíamos dicho que era u' de x valuada en el punto M0, porque nos están pidiendo un valor, es una magnitud escalar, u' de x por el, acá tenemos por el coseno de alfa, acá vamos a poner coseno de alfa, porque así habíamos dicho, cuando era la derivada direccional era alfa x ponía, alfa x. Ahora no recuerdo si habíamos puesto alfa x, bueno, no importa, la cuestión es la parte conceptual. U' de i valuada en el punto M0 por el coseno de alfa i. Creo que habíamos puesto para el gradiente, habíamos puesto tita, ahora ya no recuerdo. Bueno, más la derivada respecto de z valuada en el punto M0 por el coseno del ángulo alfa respecto de z. Entonces nosotros acá vamos a poner u' de x, ya lo habíamos calculado, es 3 medios. Lo único que como no es una magnitud vectorial, lo vamos a multiplicar por el coseno de alfa x. Y el coseno de alfa x, nosotros acá lo vamos a tener teniendo en cuenta, tenemos, este es el vector b, ¿no? Lo que vamos a hacer es calcular el módulo de este vector b, que es lo que me está faltando. El módulo de este vector b, que es el que me está indicando la dirección en la cual tenemos que calcular la derivada, va a ser igual, Pitágoras nuevamente, vamos a tener menos 1 elevado al cuadrado más 1 medio elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Entonces acá vamos a tener, si hacemos un pequeño cálculo auxiliar acá, vamos a tener 1 más 1/4 más 1, tenemos 2 más 1/4. Yo lo hago así, después lo borro, pero siempre es bueno que todos los cálculos auxiliares ustedes los dejen en un lugar determinado de la hoja del examen. 4 por 2, 8, más 1, 9/4. 9/4. 9/4, si nosotros le sacamos la raíz cuadrada de 9/4, vamos a tener 3 medios, ¿no? O sea que este resultado que tenemos acá va a ser igual a 3 medios. Entonces, el coseno de alfa x va a ser cateto adyacente, que es menos 1, dividido el módulo, que es 3 medios.
más la otra derivada, pongo menos porque es menos 3 medios, y acá nosotros vamos a colocar, lo vamos a poner entre paréntesis igual, vamos a tener un medio como numerador porque es el cateto adyacente, dividido la misma hipotenusa, 3 medios. Y por último vamos a colocar más un medio, porque es la derivada respecto de z, por el coseno del ángulo, que el coseno del ángulo es, nuevamente, ahora tenemos cateto adyacente, como es en z, es 1, sobre la misma hipotenusa, 3 medios. Bueno, me parece que me quedó un poco chica la letra, espero que se entienda. Lo repito, 3 medios, factor de menos 1 sobre 3 medios. Menos, este sería el primer término. 3 medios, factor de 1 medio sobre 3 medios. Segundo término. Y el tercer término, 1 medio, factor de 1 menos 3 medios. Entonces, nosotros acá tenemos que este 2 lo podemos simplificar con este 2. Y el 3 que tenemos acá, que es numerador, lo simplificamos con este 3, que es denominador. Entonces quedó todo simplificado, pero me quedó menos 1, por este signo menos que tengo acá. De la misma forma, acá tengo 1 medio con 3 medios, este 2 se va con este 2, una forma de decir que se va. Este 3 es numerador, este 3 es denominador. Seguimos con el signo menos, es este que tenemos acá. Y acá nos está quedando únicamente el 2 del denominador, 1 medio. Y ahora acá vamos a tener que este 2, que es denominador, o es 1 medio, este se simplifica con este 2, que es un extremo. Entonces nos va a quedar más, en definitiva nos queda más 1 tercio. Si nosotros acá hacemos el mínimo como un múltiplo del denominador, hacemos directamente 6, nos queda menos 6, menos 3, más 2. Entonces tenemos menos 9, menos 7 sextos. Vamos a repasar porque lo hice medio rápido. Acá quedó menos 1, menos 1 medio, más 1 tercio. Sacamos mínimo con un múltiplo 6, queda menos 6, queda menos 3 y queda 2. Menos 6, menos 3, menos 9, menos 7 sextos. Este sería el valor de la derivada direccional. Fundamental recordar, así como esto, magnitud vectorial, derivada direccional, magnitud escalar. Hay otra forma de calcular la derivada direccional, que es a través de una propiedad del gradiente. Yo lo voy a escribir acá, lo van a desarrollar ustedes, porque por ahí en el examen se pide calcular la derivada direccional de las dos formas. Bueno, como no me queda mucho lugar, lo podemos hacer acá. Recordar, la derivada direccional, acá, derivada de u respecto de s, nosotros lo calculamos según la definición, usando el coseno-seno cuando son en R2, cosenos directores cuando es en R3, pero en este caso sería el producto punto o producto escalar entre el vector gradiente ya calculado por el versor en la dirección en la cual tenemos que calcular la derivada direccional, o sea, el vector unitario. ¿Cuál sería el vector unitario? Bueno, sería este vector b dividido el módulo de b. O sea, este vector unitario que tengo acá, tal cual la simbología que nosotros hemos utilizado, sería b dividido el módulo
de B. ¿Mm? Fácil de calcular. Van a ver ustedes que se va a replicar. Recuerden que el producto punto, producto escalar, álgebra, producto escalar de dos vectores es una magnitud escalar. Obvio, porque tiene que ser, la derivada direccional es una magnitud escalar. Y es igual a la suma de los productos de los componentes homólogos. Como les digo siempre, que salga como un versito. La suma del producto de los componentes homólogos. Y eso no es ni más ni menos que la suma algebraica, ¿no? La suma, ¿ven? Del producto de los componentes homólogos. 3 medios menos 3 medios y 1 medio son los componentes del gradiente de U. Si no, miren. Y esto que tengo acá entre paréntesis, para poder completar esto, lo que tengo entre paréntesis, no es ni más ni menos que los cosenos directores, serían los números de dirección del vector unitario. Bien, espero que este interesante ejercicio haya estado claro. Y bueno, si no, en las clases que estamos teniendo, que ya más o menos me pude poner al tanto con el tema Zoom, después de un tiempito, cualquier duda que haya sobre este ejercicio o la ejercitación que he subido será motivo para desarrollo de la clase a través de Zoom.